Bueno, ¿cómo les va? Comenzamos así con nuestra clase 9 de los géneros discursivos de los papers de las ciencias de la salud. Vamos a compartir pantalla entonces. Para comenzar, aquí tenemos entonces nuestra portada, los géneros discursivos de las ciencias de la salud, y en la clase 9 vamos a focalizar en el estudio de caso, ¿sí? Como uno de los géneros más representativos. Ya hemos visto la reseña y hemos visto el trabajo experimental, el trabajo de investigación experimental. Bueno, para iniciar entonces, como siempre, arrancamos, tenemos de entrada, imprescindible, la referencia bibliográfica del texto que vamos a tratar. Entonces, tenemos primero la lista de los autores, el año de publicación, vemos que en este caso es 2017, y el título, Muscle Injury After Intramuscular Administration of Diclofenac, a Case Report Supported by Magnetic Resonance Imaging. Drug Safety Case Reports. ¿Sí? Vamos a darle una miradita. ¿Sí? Entonces, ahí vemos entonces la diferencia o podemos detectar exactamente el título, vemos dónde fue publicado, ¿sí? Drug Safety. Estamos dándole la primera mirada, ¿sí? A nuestro texto. Vemos que ya de entrada el género discursivo está explícito en el título, a case report. Entonces, esta frase, case report, apela a nuestros conocimientos, recuerden, nuestra competencia genérica. Y la parte anterior, es decir, la primera frase sustantiva del título, apela a la competencia del conocimiento, a la enciclopédica, a los conceptos, a la temática, ¿sí? Muscle injury, fíjense esta palabra muscle, ¿no? En la escritura, como resulta una palabra transparente, músculo, en la oralidad no tanto, muscle, ¿no? Injury after intramuscular administration of diclofenac. Bueno, vamos a hacer pie entonces en lo conocido, ¿sí? Es muy transparente todo el título y si queda alguna instancia que no hayamos comprendido, la dejamos. Esperar un poquito, ¿sí? Fíjense que en primera instancia tenemos también el abstract y key points. Fíjense, key points y no key words, ¿no es cierto? Local tissue injury, bueno, ya vemos que aparece 2 veces, ¿sí? Aquí, muscle injury, local tissue injury, si no la hemos visto, la focalizamos como un término técnico, se refiere a daño, ¿sí? Daño en el músculo, daño muscular, ¿ok? Bueno, le hemos dado una miradita entonces a la primera parte. Vemos que arranca Introduction, Methods, Results, ¿sí? Aquí tenemos que nos ayude, ¿no? Una figura. Otra, Discussion and Conclusion, ¿sí? Bien, nos estamos adelantando un poquito a los ejercicios que van a ir más despacio, pero esta es una primera aproximación. Como vemos, la organización canónica está presente a pesar de que es un caso, ¿sí? En cuanto a introducción, metodología de investigación, resultados, aquí con
típicamente figuras o tablas, la discusión, que es el análisis, ¿no es cierto? Y la conclusión. Bueno, volvemos entonces a la parte de ejercicios, ¿sí? Siempre van a estar organizados en la parte de prelectura, predicción, abordaje global, siempre para poder sortear aquellos obstáculos, ya sea de tipo lingüístico, de tipo enciclopédico o de tipo genérico. ¿Sí? Primero hacemos la predicción. Entonces, we have reached our 9th text. Llegamos al texto 9. Read the title and key points and zoom in on familiar words and expressions, ¿sí? To come with the general topic of the text. What do you think the text is about? Bueno, esto lo hemos hecho. Hemos leído el título, focalizado en los key points. Quizás no lo leímos tanto. Y, como les adelantaba, focalizar en expresiones y palabras familiares, conocidas, reconocibles. Tenemos que empezar a construir a partir de lo que nos resulta familiar. No focalizar, esto es una fortísima recomendación, no focalizar a partir de las dificultades, ¿sí? Ya tenemos muchos conceptos en mente como para enunciar nuestra primera hipótesis, es decir, de qué se trata este texto, ¿sí? Entonces, el punto 3 nos invita a seguir más adelante y focalizar en la organización retórica. Let's advance a bit further and focus on the rhetorical organization of this new text. What distinctive features can you identify now? ¿Cuáles son estas características distintivas? Le dimos una mirada como para saber cómo estaba organizado. Does this text have any characteristics in common with the previous ones? De los textos anteriores, ¿con cuáles tendría características similares? ¿Con cuáles diferencias? ¿Sí? Does it correspond to the genres we have analyzed? ¿Es de los géneros que analizamos? Bueno, en particular, este es el primero, ¿sí? Para esto los referimos a los teóricos 6 y 7, donde allí tienen el resumen de cuáles son los distintos géneros. ¿Ok? Bien. Ahora viene el reconocimiento también a partir de nuestros conocimientos genéricos de los distintos movimientos retóricos. ¿Sí? Les hemos presentado para que vayan haciendo de esta práctica una práctica constante y no sea una práctica aislada, la de detectar los distintos movimientos retóricos. Entonces, tenemos esta tabla para que en una primera aproximación, en una aproximación tentativa, podamos descubrir si el texto presenta o no aquellos movimientos canónicos, como lo llamamos, o más importantes. Tenemos aquí, entonces, el ejemplo referido al objetivo de este trabajo de investigación. Does it state an objective? Yes, in the abstract. See? The aim of this study was to evaluate local toxicity in a patient using magnetic resonance imaging. ¿Sí? Luego referido otro de los movimientos, ítems, partes, ¿no? If there is information about the state of the arts or antecedents, el estado del arte, el estado de la cuestión, si hay antecedentes citados, sí o no, dónde estarían, where, if not, why, dónde lo encontramos, de qué se trata, o cuáles son los indicios que me llevan a descubrir y a detectar. Todo esto lo hago haciendo un paneo, un escaneo, y no a partir de una lectura detallada. Does it pose a problem?
Does it put forward a hypothesis? ¿Sí? Hay un problema, ¿no? Hay una hipótesis. Luego, la pregunta referida a los materiales, procedimientos y métodos, los participantes, el participante. Does it compare or contrast other researchers' conclusions or positions? ¿Sí? Ya aquí estamos en la parte de resultados y de discusión. Is the discussion based on the analysis of other trials? La discusión se basa en el análisis de otras pruebas. Hay una comparación para constatar, para verificar, para contradecir, para presentar alguna diferencia, ¿sí? Así, por ejemplo, el uso de conectores son indicios importantes en muchos de los casos. Y luego, sí, nos encontramos con la conclusión. Bueno, todo esto es si está o si no está presente, ¿sí? Y los indicios, si está, if so, si aquí contestaron que sí, completan esta casilla, y si contestaron que no detectaron, que no está, que no contiene, ¿por qué? Traten de justificar, siempre de manera predictiva y tentativa. ¿Sí? Bueno, una vez que hemos completado la tabla, ¿sí? La propuesta es la siguiente. Let's make the most of our discipline genre competence. ¿Sí? Vamos aquí a poner en juego todos nuestros conocimientos de la competencia genérica and select 2 moves that will provide you with a general overview of the text. ¿Cuáles serían esos 2 movimientos retóricos, esas 2 secciones que nos van a dar una buena mirada o una buena aproximación, dando algún paso más a conceptos más específicos? Seleccionen 2, ¿sí? Que consideren más importantes. Once you have chosen them, scan them to find central ideas. Y de esta manera es la forma en la cual nos vamos aproximando, detectando los distintos movimientos, seleccionando los que consideremos más importantes según el género específico y avanzando un poco más, ¿sí? Vamos a suponer que, como lo hemos dicho ya en varias oportunidades, seleccionamos a la conclusión. Entonces estaríamos, en este caso, ¿no? De los 2 movimientos, estaríamos adentrándonos a detectar conceptos e ideas de manera tentativa en la conclusión, que sabemos que está al final. Entonces, esta es una manera de abordaje global en la que intentamos, insistimos, romper con esta lectura lineal que vaya de principio a fin, ¿sí? Y no saber cómo termina de entrada. Es una propuesta que nos hace romper esquemas anteriores de lectura. Bueno, entonces, una vez que encontramos ideas centrales en estos 2 movimientos que pueden ser 3, esto es una manera de que podamos practicar la lectura, de que perdamos el miedo, de que nos sintamos con muchas herramientas a la hora de afrontar la lectura de un paper completo. ¿Ok? Bien. Aquí les proponemos la discusión con un par, pueden hacerlo en grupos, pueden hacerlo con su docente, ¿sí? En el punto 6 ya, a ponerlo por escrito. La hipótesis específica es la que plantea la integración de todos aquellos conceptos que hemos detectado, desde el tópico general a partir del título, del reconocimiento del género en particular, de aquella organización textual que hemos detectado y de los conceptos más específicos encontrados o detectados, descubiertos en
los 2/3 movimientos retóricos seleccionados. Recuerden que toda esta construcción semántica, esta construcción de conceptos, debe ser hecha basándonos en aquello que claramente reconocemos, ¿sí? De esta forma, enunciando la hipótesis específica, es decir, ¿qué creo yo de qué se trata el texto a partir de distintos indicios? Al escribirla, esta elaboración toma otra consistencia, se solidifica, está mejor. Y después, si me equivoco, va a haber tiempo para la rectificación. Bueno, luego de la sección anticipatoria, entonces, viene ya la sección de lectura un poquito más detallada, más pausada, respecto de ciertos temas, ¿sí? Para verificar mis hipótesis, rectificarlas, ampliarlas, ¿sí? Y focalizar en los distintos nodos semánticos más importantes. La primera, let's concentrate on the problem now. Ven que no dejamos nunca las características genéricas, ¿sí? Aquí, esta pregunta nos propone focalizar en cuál es el problema. ¿Por qué está esta investigación? Explain the scenario, el contexto, el background, ¿sí? ¿Dónde ocurre? ¿Por qué? ¿Cuáles son los antecedentes? Está muy relacionado el escenario o contexto con el problema, ¿sí? How do they account for the niche that needs to be filled? Y entonces en este problema, en este escenario, hay un nicho, hay una vacancia, hay un problema, hay alguna cuestión que todavía no se ha estudiado y que este trabajo propone. ¿Sí? Aquí deben explicarlo. Ya sabemos dónde puede estar, dónde lo encontramos, a lo mejor lo hemos focalizado ya, vamos más a fondo. La 9. List the main procedures carried out in this study. Bueno, aquí hablamos de los procedimientos, hablamos de la metodología utilizada para este estudio. How are these procedures expressed? What verbal forms are used to express them? Bien, entonces, aquí esta pregunta tiene un doble objetivo. Por un lado, conceptual, apelando a la competencia enciclopédica, es decir, ¿cómo fue explicar estos conceptos? ¿Cómo están explicados? Allí vamos a la competencia lingüística, ¿sí? Verbos, tiempos verbales. Hay una ligazón entre cómo está expresado y cuál es el contenido. Así que esperamos que puedan detectar estas características, ¿sí? La pregunta que le sigue ya tiene que ver con los resultados. Y aquí nos encontramos con esta palabra findings dentro del vocabulario académico, los hallazgos, los resultados. Y la tabla está desglosada en las distintas temáticas que el estudio evaluó. ¿Sí? Hay una paradoja allí mencionada. ¿Sí? Deben detectarla, captar los conceptos principales y llegamos entonces al final de toda la cuestión de contenido, salvo aquella pregunta que también focaliza en los tiempos verbales. ¿Sí? Llegamos a las conclusiones y recomendaciones que hacen estos autores. ¿Ok? Luego entonces de estas preguntas primeras que apuntan al contenido, pudo haber alguna que no la hayamos
podido completar del todo, que tengamos dudas. Entonces, todo lo que viene luego, ahora, el foco de aspectos más gramaticales, si quieren llamarles, ese foco lingüístico que decimos, o aspectos discursivos, nos va a llevar nuevamente a hacer un foco y un análisis que nunca va a quedar en el plano sintáctico, en el plano superficial. Siempre va a apuntar a aquella función semántica, es decir, de significados y de contenidos. Entonces, esta vuelta y este foco en estos aspectos nos va a brindar mayores herramientas para que podamos realizar estos análisis más profundos o corregir, ampliar algunos aspectos que hayan quedado medio débiles o muy tentativos o generales. Bueno, el primer foco en estas clases del módulo 2 tenemos una alternancia entre la explicación de algún aspecto y algo de práctica. No es evaluativo, es instructivo y de desarrollo. Entonces, siempre en estos cuadros van a encontrar el desarrollo y la explicación. El primer foco es en sustantivos causales. Focus on causative nouns. Bueno, aquí tenemos la explicación. The authors have resorted to several causative verbs to show cause and effect in the study. Let's concentrate on the discussion mode. ¿Sí? Bien. Entonces, the authors, vamos a los ejemplos, perdón. Initially, the tissue damage was most likely triggered by local ion disequilibrium caused by infiltration of the highly hypertonic solution. Sigo. This resulted in rapid enhancement of the T2-weighted MR signal. Como vemos, estos ejemplos son bien técnicos, apuntan, ¿sí? Aquí lo que estoy notando es que es focus on causative verbs, ¿sí? Hay un error aquí, ya lo vamos a solucionar. Entonces, seguimos con el último. Cell death is likely induced by activation of the kappa signaling cascade, leading to proteolytic fragmentation of DNA and degradation of the cells. Bien, no se asusten. El foco que nosotros queremos hacer es en esta característica que muchas veces tienen las descripciones, ¿sí?, de los resultados o de estos procesos, lo que nosotros denominamos o que puede ser denominado como cadena causal, en la cual un mecanismo, un proceso o X es la causa y produce un resultado. Y a la vez este resultado es la causa y produce otro, en forma de cadena. ¿Sí? Lo llamamos cadena causal. Pasa esto, entonces pasa lo demás, ¿sí? Descubrir estas cadenas causales son muy útiles. Entonces, lo vemos a través de estos verbos que indican, ¿sí?, una causa ¿sí?, o si hay causa, hay consecuencia. Entonces,
Aquí tenemos verbos como trigger, que literalmente es disparar, ¿no? Entonces, triggered by, ¿sí? Si lo decimos literalmente sería un proceso que fue disparado por o fue causado, desencadenado. Podemos encontrar varias formas de hacerlo. Entonces, habíamos visto, ¿se acuerdan? En el texto, un sinónimo de damage, que era injury, ¿no? Aquí se está hablando del daño en el tejido. Likely, ¿recuerdan? Esto de posibilidad, ¿sí? Este daño en el tejido fue causado probablemente, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo este verbo, ¿sí?, indica causa. Que a la vez, ¿no? Dice, triggered by local ion disequilibrium. Este daño en el tejido, probablemente causado por el desequilibrio de ion local, caused by, causado a su vez, by infiltration of the highly hypertonic solution. Aquí, en la que sigue, extra transparente, this, ¿ven? Lo anterior, aquí tenemos una anáfora, resulted in, resultó en, ¿sí?, tuvo como resultado. Entonces, este juego de cadena causal, aquí tenemos induced, otro, leading to, lleva a. Bueno, van a poder hacer un buen análisis y es muy importante que para la descripción de los resultados presten mucha atención a estos verbos y sustantivos también, pero en este caso verbos que indican causa. La pregunta 13, ¿sí?, los lleva o les proponemos encontrar más ejemplos, ¿ok? Y, por supuesto, explicar el sentido. Bien. Otro de los focos que aprovechamos este texto para presentar y para trabajar es el foco en la impersonalidad. Ya lo hemos mencionado, aquí lo repetimos y hacemos foco en cómo es expresada esta impersonalidad, que no se nos pase de largo, porque así como debemos distinguir aquellos focos de impersonalidad, también tenemos que distinguir cuándo aparece el sujeto, el investigador, cuáles son aquellos elementos de subjetividad, dónde está el sujeto. Bien, impersonality is a recurrent feature in scientific discourse, ¿sí? La impersonalidad, dijimos, es una característica del discurso científico. Ahí los eventos suceden más allá de la mano del hombre, nadie interviene, es como que para legitimar los hallazgos que pueden ser replicables, que deben ser replicables en las mismas condiciones, que deben dar los mismos resultados, así lo dice el discurso científico, no debe tener, para que sea legitimado, ninguna intervención, ¿sí?, de ninguna persona. Entonces, passive voice, la voz pasiva, is one of the resources to show absence of human traits. El uso de la voz pasiva es uno de los recursos, ¿sí?, discursivos más importantes para hacer una borradura de la gente, ¿sí?
Por eso se acuerdan en la voz pasiva que se decía, bueno, está el complemento agente, ¿quién realiza la acción? Pero bueno, puede aparecer o no, ¿sí? Entonces el foco está en la acción y no en quién la realiza. Por eso es la herramienta por excelencia para mostrar ausencia de que hay un ser humano ahí interviniendo. Absence of given traits in a given scenario because the focus is on facts. El foco está en los hechos and not on the agent or doer of the action, y no en quién, el agente o quien realiza la acción. Agente en el sentido de agencia, de acción. Let's have a look at the following examples. En el anterior teníamos, ¿sí?, ejemplos aquí, ¿sí? Con este by, caused by, estos también son ejemplos. Induced by, ¿sí? Causado por, ven acá no hay ninguna persona. Bien. Es que en realidad los agentes acá no son personas en estos procesos, ¿sí? En estos ejemplos. Está el uso de la voz pasiva, pero bueno, porque la infiltración, pero hay alguien ahí, ¿no? De cualquier manera, es muy fácil ver cuando son procesos químicos, bioquímicos, el uso de la voz pasiva no siempre es borradura, así que bueno, ahí tenemos que estar, si bien está la voz pasiva aquí, no en todos los casos es borradura de la agencia, ¿sí? Porque puede haber agentes, drogas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos el primer ejemplo. Diclofenac is known to induce organ injury indirectly by inhibition of cyclooxygenase or by metabolic activation of reactive metabolites. Entonces, diclofenac is known. Se sabe que el diclofenac, ¿sí? Entonces la pregunta es, who knows what? ¿Quién sabe qué? Who induces organ injury? ¿Sí? Entonces, las preguntas con who, ¿quién? Es para descubrir a la gente, ¿sí? Luego, vamos a otro ejemplo. This treatment has been well tolerated. El tratamiento fue bien tolerado. Fue tolerado bien, adecuadamente. Who tolerates what? Who is the doer of the action? ¿Sí? Entonces, el tratamiento fue tolerado. No hay ninguna persona mencionada. Aquí hay una borradura, pero sí, claro que hay una persona. ¿Sí? Otra. All measurements were carried out according to the instructions. Todas las mediciones fueron llevadas a cabo según las instrucciones. Is the doer of the action mentioned? What is the result of this action? ¿Se menciona a quién hace la acción? ¿Sí? ¿Cuál es el resultado? Bueno, entonces aquí tenemos 3 ejemplos del uso de la voz pasiva en los cuales quien realiza la acción fue eliminado. Y a través de este recurso lingüístico, discursivo, que es la voz pasiva, podemos hacerlo. Y se entiende perfectamente. No falta nada. ¿Sí? El tratamiento fue tolerado. Sí, bueno, por quien sufría, por quien recibió el tratamiento. Muchas veces la información es obvia y por cuestiones de economía del lenguaje compactamos. Hay muchos motivos por los cuales cuando enunciamos podemos elegir la voz pasiva, borrar entonces estos rastros de humano, o sea, como que no hay nadie que ejerce la acción porque se sobreentiende, nadie se va a confundir, y sí nuestro discurso va a quedar legitimado, ¿no?, en este etos científico que estamos intentando descubrir y caracterizar. Bueno,
There are many other examples in the methods and results moves, ¿sí? En los movimientos retóricos de metodología y resultados hay muchos ejemplos. La voz pasiva es una característica muy importante del discurso científico, así que los invitamos a transcribir los ejemplos y analizarlos. Bueno, la próxima sección, el foco en el sentido negativo. Este es un aspecto en el cual hacemos mucho hincapié, que tiene que ver con aquellas palabras, aquellas frases, aquellos prefijos que indican negación, pero que no están explícitamente, o por lo menos no son transparentes al hispanohablante, y siempre cambian el sentido muy radicalmente si no los detectamos. ¿Sí? Entonces, todo lo que sea léxico que tenga alguna connotación de negatividad va a ser foco de estudio. Vamos a estar siempre señalando aquellos aspectos del discurso que indican negatividad, porque si se me pasan de largo o no los detecto, puede haber una disrupción en la comprensión, en la construcción de sentido importantes. Por eso, esta sección la dedicamos a negativos, pseudonegativos, seminegativos, ¿sí? Y los englobamos en sentido negativo. Entonces, aquí tenemos pseudonegative lexical items. Lexical item como ítem lexical, como palabra, si quieren, vocabulario, que sea negativo o pseudonegativo. Le decimos pseudo porque tienen un sentido negativo, aunque no sean un negativos puros, por decir, como un no, not, never. Esos no son pseudo, son negativos propiamente dichos, ¿sí? Entonces, expressing negative sense is a central dimension in scientific discourse, especially when scientists aim to convey niches, problems, and vacant aspects. Bueno, aquí este sentido negativo decimos que es no solamente importante que se nos pase de largo y no descubrirlo, sino que se consolida como un aspecto muy importante en el discurso científico cuando queremos dar cuenta de vacancias, nichos, problemas, ¿sí? Thus, we will now focus on pseudo-negative lexical items which are negative in meaning but not in form. Entonces, el foco va a estar en aquellos ítems, por eso pseudo-negativos, que son negativos en sentido, en significado, pero no en su forma, ¿sí? Let's have a look at the following examples. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Vamos a leerlo. The contradiction between the impressive morphological and laboratory signs and lack of clinical symptoms might also result, etc. Bueno, esta palabra la llamamos como el negativo, pseudonegativo por excelencia, porque si no la conocen, lack significa ausencia de. No hay lack of clinical symptoms. Ausencia de síntomas clínicos. ¿Sí? Entonces, si la desconozco y se me pasa, focalizo en síntomas clínicos. As we can see, this is a noun that is not negative in form, in fact, conveys absence of clinical symptoms. ¿Sí? No es negativo en su forma, pero significa ausencia de. If we refer to the abstract, we will find the same concept though expressed with a negative element in form, not, and a non-assertive item. Si vamos al abstract,
¿sí? Si vemos este concepto en el resumen, vamos a ver que está expresado en forma con un negativo, ¿sí? Y el any que acompaña. Interestingly, the patient did not complain about any clinical symptoms. ¿Sí? Aquí está expresado a través de forma negativa. Bueno, aquí hemos dado un solo ejemplo, pero hay muchos otros. There are other pseudo-negative lexical items which are very frequent in scientific discourse, such as, ¿sí? Hay muchos otros que son muy frecuentes en el discurso científico, como deny, reject, refuse, avoid, prevent. Bueno, los van a ver todos, algunos quizás los reconozcan, hay algunos adverbios, ¿sí? Por ahí little, few, barely, avoid, que es evitar, imagínense, evitar, we should avoid, ¿no? En las recomendaciones, ¿no? Si se me escapa, estoy entendiendo lo contrario, ¿sí? Bueno, entonces, pay close attention to them because they can be tricky if you fail to interpret the negative meaning involved. Presten mucha atención, porque pueden ser tricky, ¿no? Pueden ser engañosos, nos pueden hacer meter la pata si no los detectamos, si no detectamos este significado negativo. Bueno, el sentido negativo también se puede dar a través de prefijos, ¿sí? Entonces, problems and scientific niches are also expressed by means of verbs, adjectives, or nouns headed by negative prefixes. Entonces, los nichos, problemas científicos, también las limitaciones, ¿no es cierto?, de los estudios. Ahí también tenemos, ¿no?, bastante negación en las limitaciones, cuando se explican cuáles fueron las limitaciones. Bueno, entonces se pueden expresar con verbos, adjetivos o sustantivos que tengan prefijos negativos. Estos son más parecidos al español, algunos. Siempre nos vamos a focalizar en aquellas palabras con sentido negativo que no sean palabras transparentes, que no sean cognados, porque si es una palabra transparente se detecta inmediatamente, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, ¿sí?, el primer ejemplo, underestimate, que bueno, underestimated, estimado, lo puedo entender. Ahora, si no detecto que es una palabra compuesta por un prefijo under, por ahí la conocen, por debajo, ¿no? Subestimado. Overestimated, sobreestimado, en todos los casos, ¿no es cierto? Indica porque sobreestimar algo no es, tampoco puede no ser lo adecuado. Overestimated, underestimated. Y aquí les presentamos una lista, ¿no? Disagree, agree como estar de acuerdo, disagree, no estar de acuerdo, undervalue, subvaluar, subestimar, misunderstand, understand como verbo mental, de pensar, misunderstand, malinterpretar, misinterpret, ahí está, misleading, ¿sí? Que puede ser algo que nos guíe mal, que sea una pista que despista. Disequilibrium, ese es muchísimo más sencillo, muy transparente. Disappear, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? No son difíciles, hay que reconocerlos y sobre todo ver por qué hay un aspecto negativo incluido en ese concepto, en esa sección. Muy bien.
¿sí? El próximo tema ya tiene que ver con la subjetividad. Antes era con la objetividad y borradura de la agencia, y aquí estamos con elementos que podemos llamar subjetivemas, donde está el autor o los autores presentes. At the end of a case study, authors discuss the main findings and come to conclusions in which they put forward their viewpoints. ¿Sí? Al final del estudio, los autores se centran en sus hallazgos más importantes, llegan a conclusiones y allí es donde enuncian sus puntos de vista. In this final move, we are likely to find expressions showing explicit subjectivity. En estas partes finales, ¿sí? Es muy probable, we are likely, ¿no? ¿Cómo aparece esta expresión de posibilidad? To find expressions, ¿sí? Es muy probable que encontremos subjetividad explícita, such as injections, aquí tenemos el ejemplo, of diclofenac should be carefully practiced. Y ustedes dirán, ¿a dónde está la subjetividad? En el should, en la actitud, en este verbo modal de fuerte recomendación. Ese es el punto de vista que surge y que muestra cuál es el punto de vista y la actitud del enunciador. El uso, entonces, de un verbo modal. ¿Sí? Los invitamos aquí. Go over the text and find other expressions showing explicit subjectivity. ¿Sí? Recorrer el texto y encontrar otros elementos o expresiones que indiquen subjetividad. A través de verbos modales, puede ser a través de la primera persona. We think, we recommend, I recommend, primera persona, yo, nosotros. Esa sería otra marca para encontrar al sujeto y el punto de vista de los investigadores. Bueno, hacemos un foco aquí, ya en linking adverbials, conectores, articuladores discursivos que enlazan a través de distintas relaciones, ¿sí? Como puede ser el contraste, como puede ser la causa, el resultado, la adición. Bien, ¿cuáles son los conceptos que se enlazan? Mucho contraste van a encontrar y de comparación, por ejemplo, en las secciones de discusión. ¿Sí? Allí pueden encontrar. De resultado, muchas veces para enunciar el objetivo, etc. ¿Sí? Aquí les pedimos que nos expliquen por qué eligieron estos tres. La idea no es que seleccionen los primeros que se les aparecen, como para rellenar el texto, sino que busquen aquellos que son indicadores de partes importantes, de movimientos importantes, de hallazgos o de aquellos conceptos más relevantes del paper. ¿Sí? Y para concluir, entonces, tenemos ya todas las certezas, todo el análisis, toda la lectura más detallada, no completamente, porque recordamos que la lectura es jerárquica, es decir, focalizando en lo más importante, y lo más importante está directamente relacionado con el género, ¿sí? El género y sus partes constitutivas. Por eso hacemos tanto hincapié en las tablas y en todo lo que sea los movimientos retóricos y los pasos. Las partes.
que constituyen el núcleo de un trabajo de investigación, ya sea de un estudio longitudinal o de un estudio con muchos participantes o con encuestas o de un estudio de caso. ¿Sí? Entonces, el reconocimiento genérico nos lleva a poder jerarquizar mejor y entonces así poder integrar esos conceptos más importantes en una única oración. Bien escrita, va a ser una oración compleja, va a tener, presten atención a los conectores que ustedes usen, de contraste, de concesión, ¿por qué no?, de adición, causal, para que puedan integrar todos los elementos imprescindibles de este paper. Bueno, y para terminar en este bonus track, tenemos las características, ¿sí?, de un estudio de caso o de un informe de un caso en particular. ¿Sí? Esta es una definición. We have analyzed a case report. This discuss genre refers to a study research paper. ¿Sí? Entonces acá es, ¿a qué refiere cuando vemos un estudio de caso, a case study report o a case report? Refers to, acá, ¿a qué refiere? A study research paper, ¿sí? Entonces, un estudio o trabajo de investigación which examines a person, a place, event, phenomenon, or other type of subject of analysis, ¿sí? Entonces examina una persona, lugar, evento, un caso, in order to extrapolate key themes and results that help predict future trends. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se estudia un caso? Porque al estudiar el caso puede ser extrapolado, puede ser extendido, puede hipotetizarse para otros casos o mayores estudios, ¿no? Entonces, extrapolate key themes and results to help predict future trends, illuminate previously veiled issues that can be applied to practice. Bueno, van a tener tiempo de poder leerlo más en detalle. Esta es la definición y aquí tenemos una lista de cuáles son las características discursivas más relevantes, ¿sí?, del estudio del caso. ¿Ok? Bueno, entonces, finalizamos así la explicación, digamos, de toda la presentación de la clase 9, de cuál es la ejercitación, para que a través de sus docentes, en las distintas reuniones, en los distintos foros que abran, puedan desarrollarlo, puedan presentar dudas, puedan escribir sus ejercicios y así seguir avanzando. Bueno, los saludamos afectuosamente.